Eh, en la Biblia nosotros encontramos, especialmente en los evangelios, vamos a encontrar la figura de Jesús. En realidad, cuando hablamos de los 4 evangelios, me refiero a Mateo, a Lucas, a Marcos y a Juan, estos evangelios se dedican a hablar de la persona de Jesús. El centro de los evangelios el foco de atención es la persona de Jesús. Y cada evangelio habla de Jesús desde su cosmovisión o perspectiva. Algo que resalta en los evangelios, el verbo más que resalta en estos evangelios es que Jesús nunca estaba quieto. Uno cuando lee los evangelios, Jesús estaba en una comarca, Jesús estaba cerca a la orilla del mar, Jesús estaba en una montaña, Jesús estaba en el templo, Jesús estaba en el desierto. Vamos a ver siempre a Jesús en actividad, ¿sí? Y la única vez que Jesús estuvo descansando es cuando vino todo un quilombo, un desastre, ¿no? Vino un oleaje y parecía que la barca donde estaba se iba a destruir. Es la única vez que encontramos a Jesús descansando. Pero desde que estuvo Jesús en la tierra, su misión siempre fue la actividad. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía que el ser humano estaba perdido y necesitaba de salvación. Entonces, Él vino con este objetivo, salvar lo que se había perdido. Ahora, encontramos el estudio del libro de Juan, porque vamos a basar nuestro estudio en San Juan. En San Juan nosotros vamos a encontrar varios encuentros que tuvo Jesús. Por ejemplo, tuvo un encuentro en la noche con un erudito, un rabino, alguien que era del Sanedrín, con Nicodemo. Fue un encuentro en la noche. Fue Nicodemo quien fue a buscar a Jesús. Ese encuentro que fue de noche, que aparentemente fortuito porque Jesús quizás no lo esperaba, pero Nicodemo fue a visitarlo. Sin embargo, aquella noche, solo aquella noche, le marcó la vida a Nicodemo, al punto que Nicodemo se convirtió en discípulo de Jesús, un discípulo que ayudaba a Jesús desde atrás. Desde la cortina, ¿no? Porque no fue un discípulo confeso en forma directa, sino que él le ayudaba a Jesús desde arriba y con cuidado. Pero cada encuentro que Jesús tuvo con las personas cambió la vida de las personas para siempre. Y yo creo que si nosotros seguimos estudiando los evangelios, también nuestra vida quedará marcada para siempre. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos si que nosotros estudiamos cada historia, esa misma historia, aunque no es nuestra. Sin embargo, al identificarnos con esa historia, nuestra vida quedará atrapada en Jesús y llegaremos a ser sus discípulos y nada nos podrá cambiar, ¿no? Entonces, ahora vamos a estudiar Juan capítulo 4. Después del estudio podemos dar un momento para preguntas, ¿no? Por ahora vamos a seguir la hilación del tema, ¿está bien? Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 se nos narra el encuentro que Jesús tuvo con una mujer. Básicamente, a mí cuando yo leo Juan 4, a mí me llama la atención que Jesús converse con una mujer. En nuestro tiempo, eso no es nada raro, ¿no? Hoy se puede encontrar a personas dialogando con una mujer y no es nada extraño, porque nuestra cultura acepta al hombre y la mujer como iguales, ¿no? Más bien a veces parece que la tendencia va a que la mujer se está poniendo sobre encima del hombre, ¿no? Parece que la tendencia va allí, pero es normal que un hombre y una mujer conversen, pues así no era en los tiempos bíblicos. O sea, yo cuando veo ahí Jesús y la mujer samaritana, mujer digo, Jesús y una mujer. Entonces esto me extraña porque no es inusitado, es fuera de lo normal que un profeta, que un rabino esté conversando con una mujer. Eso era raro en los tiempos bíblicos. ¿Está bien? Esto es importante que hay que considerar. ¿Por qué? Porque la creencia rabínica de la época de los líderes religiosos era que
que con una mujer no hay que conversar. ¿Sí? No, y si tienes esposa, trata de conversar lo menos posible con ella. ¿Sí? Esa es la situación, ¿no? Peor, no le puedes enseñar la Torá. A una mujer no se le podía enseñar la Torá, es decir, las escrituras a una mujer. En los tiempos bíblicos las mujeres y los niños eran excluidos, eran marginados. Pero aquí nosotros vemos a Jesús dialogando con una mujer. Y fíjese solo para que vean Juan 1 hasta el 42, ¿no? Jesús le dedica a esta mujer 42 versículos. Interesante, esta parte que me llamó la atención. Jesús conversa con esta mujer y le dedica 42 versículos. Y cuando uno estudia los encuentros que Jesús tuvo con varones, el diálogo es menos. Con esta mujer Jesús dialogó mucho más que con un varón en el libro de Juan. Remarquen esto es interesante. Jesús rompe los paradigmas, los límites que las personas machistas habían puesto. Y Jesús conversa sobre el plan de salvación, sobre la Torá, con una mujer mucho más que con un hombre. La primera enseñanza que vemos aquí es que Jesús no tenía preferencias. Jesús no tenía preferencias y tampoco Jesús excluía. A él no le interesaba si era hombre o si era mujer. Él no tenía preferencias de sexo. Jesús sabía que toda persona necesitaba conocer el plan de salvación. ¿Está bien? Entonces, él no tiene hijos predilectos o preferencias de raza. Para él todos son iguales. Entonces Jesús con esto rompe los paradigmas ya de su época, aceptando de igual manera a la mujer como al hombre. Muy bien. Otra cosa que también es digno de mencionar, samaritana. ¿Dónde era la mujer? Samaria. Esa es otra cosa que a mí me llamó, pero ¿qué de dónde? Pues si uno dice judía, pues normal, pero otro problema es que esta mujer era de Samaria. Y ahora vamos un poquito al contexto histórico de esto, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. O sea, eran naciones que se odiaban. Ahí había xenofobia, había problemas de xenofobia entre estas dos naciones. Los judíos decían que quien se casa con una mujer samaritana o manda a casar a su hija con alguien de Samaria o con un varón o mujer, estaba haciéndolo casar con un animal. O sea, así era la situación racial que tenían estos problemas. Pero viene la pregunta de cuándo, dónde se fomenta esta división, cisma entre samaritanos y judíos. Sucede que en los tiempos bíblicos, antes de Jesús, un rey había puesto en la ciudad de Samaria gente que eran de otras naciones, ¿sí? Había traído gente de otras naciones y a los verdaderos samaritanos los sacó de ahí y puso gente nueva en esa nación, porque Samaria pertenecía a Israel, pero puso gente extranjera en esa nación. Cuenta la historia del Antiguo Testamento que cuando puso esta gente, habían leones que iban y se comían a los de Samaria. Entonces se pusieron a pensar, pero ¿por qué se comen los leones a esta gente de Samaria? Y alguien dijo, es que no conocen la ley de Jehová. Así era el asunto. No conocen la ley de Jehová, le dieron el consejo, pon allí sacerdotes, instructores para que instruyan al pueblo y ellos conozcan la ley de Jehová. Entonces los samaritanos, a partir de allí, ellos comenzaron a conocer a Jehová, pero no dejaron sus 5 dioses. Interesante. O sea, aceptaron a Jehová más sus dioses. Ellos tenían 5 dioses. Entonces, se volvió una religión sincretista, ¿sí? Porque creían en Jehová, pero no habían dejado la otra situación. Entonces sucede que los samaritanos, como creían en Jehová, el día que los judíos estaban reconstruyendo su templo, los samaritanos dijeron, nosotros queremos ayudarles porque también creemos en Jehová así como ustedes.
Los judíos dijeron, no, ustedes están contaminados, ustedes son pecadores, ustedes no nos pueden ayudar, nosotros vamos a construir nuestro templo solo. Entonces ahí es donde viene el cisma. Los samaritanos, al no tener lugar de adoración, templo de adoración, los samaritanos hicieron lo siguiente: abrieron su propio templo en Jericín y los judíos tenían su templo en Jerusalén. Entonces los samaritanos decían que el verdadero lugar de adoración, escucha este contexto, es importante, que el verdadero lugar de adoración era el monte Jericín. Los judíos decían, no, caramba, no, el verdadero lugar y que Dios nos ha dado era Jerusalén, porque ahí Dios se reveló, se manifestó. Pero los samaritanos también decían bíblicamente, no, ahí Dios se le apareció a nuestro padre Jacob, y esa es puerta de Dios y puerta del cielo, ese es el verdadero lugar de adoración. Entonces había esta situación, ¿no? No, Jerusalén, otros decían, no, la verdad viene ¿de dónde? De Jericín. Y los judíos decían, no, la verdad viene de Jerusalén. Entonces estaba el cisma. Cuando viene Jesús ya los encontró divididos. Y ahora vamos al tema bíblico, ¿no? San Juan 4, miren lo que dice. 4.1. ¿Quién me ayuda leyendo desde el 4 hasta el verso 6? Si alguien me podría ayudar. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Pero aquí hay una serie de cosas que el hermano ha leído y que necesitamos visualizar, pero también entender. Primero, el texto clave aquí es que el 13 salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí vemos dos sitios geográficos interesantes, Judea y Galilea. Miren, para ir a Galilea había que pasar necesariamente por Samaria, ¿no? Ese es el aspecto geográfico. Estaban de norte a sur y Samaria estaba en el centro. O sea, obligatoriamente los judíos, si querían ir a Galilea, los que estaban en Judea, tenían que pasar por Samaria. Pero el problema era tan terrible, el odio que se tenía, entonces los judíos, para no contaminarse con los samaritanos, iban por el otro lado, se daban un vueltón más, y donde desperdiciaban ni siquiera horas, sino días. Cuando pasando por Samaria le era más fácil llegar a Judea o a Galilea, pero debido a su odio preferían andar más tiempo, perder más días para no encontrarse con un samaritano. Así de caldeado, digamos así, estaba la situación. Imagínate, yo no soy tonto, pues, si yo me ahorro tiempo andando, prefiero pasar por esa ciudad y irme rápidamente a donde quiero ir, ¿no? Sin embargo, cuando hay el odio, está por encima, ¿no? Entonces, o el resentimiento, es difícil. Sí, ponte a pensar, si tú estás peleado con un fulano y tú ves que ese fulano está por la esquina, ¿tú qué haces? Me voy por acá. Sí. Por el otro lado. Eso me pasó a mí, ¿no? Yo trabajaba para cierto lugar, cierta iglesia, y cuando me veían, entonces ellos se hacían que no me veían y se pasaban por otro lado, ¿sí? Sí, yo sé lo que es eso y puedo entender, ¿no? Y eso es una reacción natural casi en el ser humano, ¿no? Entonces esto sucedía frecuentemente con estos samaritanos. Sin embargo, con Jesús no pasa así. Porque dice el texto bíblico allí, y 4, y le era necesario pasar por Samaria. Ese texto es clave, y le era necesario pasar por Samaria. Esa palabra, le era necesario, es una necesidad divina. ¿Sí? Esa palabra, le era necesario, no es que Jesús tenía sed, aunque sí tenía sed, nos dice la Biblia, pero esa palabra, le era necesario, es una necesidad divina, y era necesario que el Cristo muriese y resucitase, ¿no? Entonces esa palabra, le era necesario, es una necesidad divina, la necesidad de salvar.
Es que Jesús no tenía preferencias tampoco denominacionales. O sea, Jesús no le interesaba si era de Samaria o si era judío. A él lo que le interesaba que era una persona que estaba caída y que necesitaba entender el plan de la salvación. Fue así como Jesús entra a terreno samaritano. Y suceden estas cosas. Vamos a leer. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada ¿qué? Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Más o menos la hora sexta es el mediodía, donde el calor es bastante abrasador. Yo creo que Guayaquil es así, ¿no? Al mediodía debe ser un calor, pero terrible, que uno quiere solo meterse a un lugar donde haya esas máquinas que hacen frío y estar, ¿no? Era terrible. Jesús pasa a la hora sexta. Se sienta sobre el pozo de Jacob. Está ahí y de pronto, esto no es casualidad o accidente, viene una mujer. Raro, ¿no? Porque en la época bíblica tampoco las mujeres frecuentaban al mediodía o sacaban agua al mediodía, porque el calor era demasiado fuerte. Generalmente las mujeres solían sacar agua muy temprano, ¿no? Cuando estaba el día fresco, entonces se iban a sacar, pero esta mujer está sola y saca agua. Entonces, es raro, pero bueno, la mujer va y se encuentra con Jesús. Este encuentro va a impactar la vida de la mujer para siempre. Fíjese lo que pasa. Te vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y Jesús le dice, dame de beber, pero ¿y por qué le dice dame de beber? Si Jesús es divino y tiene todo el poder para conseguir agua, pero trata de buscar algún diálogo con la mujer, porque la mujer está llena de prejuicios. ¿Sí? Cuando una persona está llena de prejuicios, no vale ir de frente, ¿viste? Sino que Jesús trata, a través de una necesidad, trata de generar conversación. No, mire, usted vaya a tocar una puerta y dígale a la persona, vengo a predicar el evangelio. ¿Qué le va a decir su vecino o su vecina? No, estoy ocupado. Pero si usted le pide de beber, bueno, no sé cómo será la cultura acá, pero en Argentina, yo estuve en Argentina viviendo y todo el mundo te daba tereré, ¿viste? Y te daba de beber, es decir, y en la época judía era eso era parte, el poder dar de beber a la persona que estaba sedienta. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de fomentar el diálogo. Yo cuando vendía libros fomentaba el diálogo de esa manera. ¿Sí me puede dar un vasito de agua? Entonces la gente sí, y luego conversamos de dónde eres y toda esa cuestión. Entonces, esa es una manera interesante de buscar el diálogo. Aquí Jesús lo que trata es de quitarle sus prejuicios y él tratando de pedir, ¿no? Algo, una necesidad. Pero sabe que la que necesita es la mujer, no él. Pero pues como con la gente está llena de paradigmas y prejuicios, entonces él está generando un espacio de diálogo y conversación. Es interesante esta cosa que Jesús hace con esta mujer, ¿no? ¿Y qué sucede? Mire, comienza a resaltar o a suscitarse, ¿no?, los prejuicios. Fíjese lo que dice la mujer. 9. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Entonces ya está generando ya la conversación, es decir, lo que Jesús quiere está como consiguiendo resultados. Es interesante. Esta mujer le dice, pues ella piensa normalmente, pero tú siendo judío me pides a mí de beber. ¿No sabes que judíos y samaritanos no tratamos entre sí? No conversamos. Ahora a Jesús a leguas se le notaba que era judío por la vestimenta, por el lenguaje, por la forma de hablar, ¿viste? Seguramente llevaban, dicen algunos historiadores, flecos, porque todo maestro llevaba flecos, que era una especie de texto como pulsera sobre la mano, aquí también sobre la frente, llevaban textos. Entonces Jesús, dicen los historiadores, que muy posiblemente, porque era rabino, él llevaba esos flecos, entonces la gente sabía que era un rabino, inscripciones de textos de la Torá. O sea, también del estilo nazareo. Sí. Entonces le fue fácil a la mujer detectar que Jesús era
judío y saca y dice, pero hoy, ¿qué te pasa? Nosotros no nos tratamos entre sí. ¿Qué te ocurre? Ya otro problema. También era mujer. Cuando sus discípulos vienen, dicen, ¿pero qué está conversando con una mujer? O sea, Jesús está ahí rompiendo muchos paradigmas que los judíos y los samaritanos habían puesto. Interesante, ¿no? Entonces, para Jesús, escúcheme bien, es más importante la persona que la doctrina. Escucha bien, para Jesús es más importante la persona que la denominación. Esto es lo que vamos a aprender aquí. A Jesús lo que le interesa es el ser humano, es su restauración, es la salvación del individuo. A él no le interesa lo que haya alrededor, porque es el individuo total que hay que salvar. Es el individuo que está perdido y necesita salvación. Y en este diálogo van a pasar una serie de cosas. Miren lo que le dice. El 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría. Aquí hay dos imágenes que impactan. Por un lado está el pozo de Jacob. El pozo de Jacob había dado de beber ¿a quiénes? A los samaritanos. No, a los samaritanos. Ese pozo donde la mujer iba daba de beber cada día, frecuentemente a los samaritanos. Los samaritanos iban a ese pozo que su padre Jacob les había heredado para poder coger agua. Esa era la rutina. Todos los días levantarse, llevar agua para que tengan para su casa y para todas las cosas, ¿no? que hay en casa. Pero ahora Jesús le está ofreciendo no el pozo de Jacob, escuche bien, sino que Jesús, ¿qué está ofreciéndole? El agua de vida. Hermano, hay que tener antenitas aquí. Jesús está ofreciéndole no el pozo de Jacob, sino que les está ofreciendo agua de vida. El hecho que Jesús se sentara sobre ese pozo ya es interesante. En otras palabras, Jesús está reemplazando a Jacob. ¿Ok? ¿Jesús qué está haciendo? Reemplazando a Jacob. Porque Jacob solo era una sombra, escucha esta palabra, solo era una sombra de algo mejor, de algo que iba a venir, el porvenir. Entonces Jesús cuando viene, le dice, mira, ustedes ya bebieron de Jacob y está bien, pero Jacob no les da el agua de vida eterna. Yo estoy aquí en este pozo para reemplazar ¿a quién? A Jacob. De hecho, les voy a decir una cosa, hay mucha gente que en la actualidad todavía se ha quedado en Jacob. ¿Dónde está la historia de Jacob? ¿En qué parte de la Biblia? En la ley. ¿Está bien? Génesis, sí, Génesis es parte de la ley. Hay gente que se ha quedado y todavía sigue bebiendo de la ley. Pero cuando Jesús se sienta sobre el pozo, Jesús está diciendo que Él es el verdadero agua. Que si bien es cierto, Jacob fue un siervo del Señor y que daba de beber a la gente samaritana, sin embargo ahora vino el verdadero. ¿Por qué? Porque esa gente tenía que sacar agua de Jacob rutinariamente, todos los días. Pero Jesús le dice, yo tengo un agua. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Es decir, ya no vas a hacer las mismas rutinas. Ya no va a ser lo mismo de siempre, sino que si tú bebes del agua que yo te voy a dar, no tendrás sed. ¿Te das cuenta? O sea, el pozo de Jacob era útil, pero hasta que viniese ¿quién? Jesús. Esta parte lo vamos a seguir corroborando con la misma lectura. No estaba mal ese pozo, pero era solamente momentáneo, porque no apagaba la sed de las personas. Y la Biblia dice que la ley era la sombra de una de las cosas que iban a venir, no era la totalidad. Hay gente que se ha quedado todavía en la ley y sigue viviendo de la ley, sigue enamorado de la ley, pero se han olvidado que ahora ha venido Jesús y ha tomado su posición, ha tomado su lugar, y Él es el que da el agua de vida eterna. Él reemplaza a Jacob, no lo anula, pero lo reemplaza. Y en el Génesis había el maná. Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Porque el maná que ustedes tienen es un maná que luego tienes hambre. Comes, pero el que come de este pan no tendrá hambre jamás, ni sed jamás. Vamos un poquito con la lectura. ¿Qué es lo que dice más abajo? El 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? La mujer, ¿dónde estaba situada su mente? En Jacob.
Se había enamorado de Jacob y le dijo, mira, pero Señor, el pozo es hondo, ¿no tienes con qué? ¿Con qué sacarla? Ella todavía estaba pensando en su lugar santo de adoración. Su padre le había heredado a todos ellos. Ella está pensando en eso. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando del agua de vida que Él puede dar a las personas. Ahora, aquí está la parte clave. 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta es la palabra. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Pregunto, ¿era mayor? Claro. Jesús era mayor. Jacob solamente era una silueta, era una sombra de lo que iba a venir, de lo mejor. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento solo eran figuras de algo superior, de algo mejor. Entonces Jesús era superior a Jacob, porque todas esas cosas que estaban en el Antiguo Testamento apuntaban a nuestro Señor Jesucristo, la realidad suprema, ¿sí? El verdadero cumplimiento. Es importante esto, ¿no? Se sacrificaba, los judíos sacrificaban corderos, pero Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay gente que se sigue quedando con el cordero. No, ya no puedes mirar los corderos porque ahora vino él, el verdadero. Ya no puedes estar pensando en el pozo de Jacob porque ahora ya vino el verdadero agua y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y el diálogo continúa, miren, vamos más abajo. El 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué dice Jesús? Cualquiera que sigue en el Génesis, que sigue en el Éxodo, que sigue en Levíticos, ¿qué va a pasar? Volverá a tener sed. Porque eso te hace las mismas rutinas, lo mismo de siempre. Entonces, cualquiera que mira y se queda como telos, es decir, como el clímax de todo, con Moisés solamente, va a seguir teniendo sed. Y nunca va a tener sentido su vida. Solamente va a ser un simple religioso. Antes de eso, nosotros tenemos que ver, si bien es cierto, el Moisés, Jacob, eran cosas beneficiosas, sin embargo, apuntaban a una realidad mucho mejor. Entonces Jesús dice, bueno, van a tener sed, pero el agua que yo les daré no les va a dar sed. Y continúa, miren lo que dice acá. El 15, ¿quién lee? Dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. 16. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Oh, la mujer se enchufó, se enganchó. Señor, yo quiero esa agua. Pero él todavía piensa materialmente, ¿no? Para que no venga a sacarla aquí. Señor, yo quiero de esa agua. Pero por lo menos ya la mujer ahora se da cuenta que hay un agua mucho mejor que el pozo de Jacob. O sea, se está dando cuenta que hay algo mejor que el pozo de Jacob. ¿Y ese mejor quién es? Es Jesús. Yo quiero de esa agua. Yo ya no quiero seguir viniendo en este pozo. Porque este pozo, ¿qué pasa? Aunque me da agua, sin embargo, siempre voy a hacer las mismas rutinas, las mismas cosas, siempre voy a tener sed. Pero Señor, yo quiero de esa agua que tú me estás ofreciendo. Entonces Jesús dice, muy bien. Le dice, mira, ven, llama a tu marido. Hay gente que piensa que Jesús le quiere señalar sus pecados. No, aquí Jesús se está identificando como profeta. ¿Sí? Aquí Jesús quiere identificarse con el que conoce. Porque un profeta era el que conocía la vida de las personas. Llama a tu marido. ¿Y qué sucede? Vamos a ver, el 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sabes qué? Esta es la realidad del pueblo samaritano. El pueblo samaritano, ¿cuántos dioses tenía? 5. Escúchenme bien, tenía 5. Los samaritanos tenían 5 dioses. Eso está históricamente documentado en el Antiguo Testamento. 5 maridos, más Jehová. Con Jehová convivía. O sea, esta mujer era representante de los samaritanos. Los samaritanos tenían 5 dioses y convivían ¿con quién? Con Jehová. Aquí Jesús está tomando la mujer, la parte de toda una nación, que aunque creía en Jehová, había tenido 5 maridos. Interesante. Creo también que la mujer tenía 5 maridos. O sea, ya no quiero... pero creo que más Juan está resaltando la vida de todo un pueblo que aunque creía en Jehová, sin embargo seguía teniendo otros dioses. Era una religión sincretista.
Aquí Jesús está hablando entonces de la realidad de toda una nación que estaba perdida, ¿no? Entonces la mujer le dice lo siguiente. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, porque vio que Jesús está conociendo toda la historia de esta persona y le dice: me parece que tú eres profeta, porque solo un profeta podía conocer la vida de las personas, ¿no? Y más abajo le dice, viene con el problema, el prejuicio todavía religioso: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hermanos, esta parte es clave. Aquí llegamos a un lugar álgido que puede cambiar nuestro punto de vista también. ¿Qué sucede? La mujer samaritana va con el problema teológico ahora, ¿no? Nuestros padres nos enseñaron que este es el lugar sagrado, que el monte Gerizim es el lugar sagrado, ahí Dios se manifiesta y se revela. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Lo que le está diciendo la mujer: explícame la Torá. Enséñame, ¿cómo es esto? ¿Quién tiene la razón? ¿Los de Jerusalén o los de Samaria? A ver, dime, ¿de dónde viene la verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Los de Jerusalén o los de Samaria? O sea, le hace una buena pregunta a Jesús, ¿no? Y miren lo que le responde Jesús. 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, hay que creerla. Esta palabra hay que creerla. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí Jesús está profetizando lo que iba a pasar. Mujer, créeme que la hora viene ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Es decir, está diciendo: ya no van a haber lugares sagrados. No, que estos tienen la verdad y que los de allá tienen la verdad. No, ya no va a haber ese conflicto. Créeme, mujer, ni en este lugar ni en el otro lugar. Créeme que la hora viene, pero también dice: la hora es. Es interesante. Es decir, está dando como un cumplimiento de algo que está cambiando las cosas, que las cosas no pueden seguir rutinariamente como siempre. Al venir el Mesías, las cosas tienen que cambiar. Y vamos a ver qué sucede acá. Miren lo que dice. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? Aquí Jesús le está dando razón a los judíos. Y es cierto, ¿de dónde vino Jesús? La salvación viene de los judíos, le dice a la mujer. Está estableciendo como los judíos, ¿no? La salvación viene de los judíos porque Jesús es la salvación. Y más abajo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Mujer, la hora viene, la hora es, que ni aquí ni allá es fácil. Es decir, el sistema judío va a claudicar. Ha llegado a su telos, a su fin. Los samaritanos también, ya no hay lugares sagrados. Ahora la hora viene y la hora es. Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Esa palabra en espíritu, Jesús era el espíritu de los judíos. Era el cumplimiento de los judíos. Ahora las personas tenían que reunirse en torno a Jesús. Escuche bien, ya no en torno a un lugar sagrado, sino que en torno a ¿quién? A Jesús. Porque Jesús es el cumplimiento, es el espíritu de todo eso, y además es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ahora no existen lugares sagrados. Ahora no existe que Dios le dio, como a Moisés, ¿se acuerdas que le dio en el monte Sinaí un conjunto de leyes que los judíos llaman la Torá? Moisés nos dio la Torá y a él tenemos por padre, a él le hacemos caso. No, ahora Dios no tiene un grupo al cual le ha dado: mira, toma, ustedes van a ser mis representantes y quienes tienen la verdad, y toda persona que quiere ser salva tiene que afiliarse a su denominación. No, ahora es Jesús. Viene Jesús, es la hora, y la hora es que cuando las personas tienen que venir al Hijo de Dios y que creyendo tengáis vida eterna. Aquí va la parte interesante. Juan 1:12 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino a su pueblo, ellos no lo recibieron, pero esta mujer samaritana, aunque era de Samaria, recibió a Jesús y es hija de Dios.
no se es hijo de Dios por estar afiliado ya a una denominación. Aunque la denominación es importante, congregarse, es importante alabar, pero la iglesia, como dice el doctor Miguel Ángel Núñez, la iglesia se reúne en torno a Jesús. Jesús es la parte máxima, es nuestro líder principal y nos reunimos en torno ¿a quién? A Jesús. Y cualquiera que crea en Jesús tiene vida eterna. Así sea judío, así sea samaritano, así sea mujer, así sea hombre, así sea niño o niña. Cualquiera que cree en Jesús tiene vida eterna. Dios ya no ha dado, como en el tiempo de Moisés, un grupo de Torás para que tenga un pueblo que los represente, sino que ahora hay un Cristo que representa a Dios, y cualquiera que cree en ese Cristo, en ese Hijo de Dios, tiene acceso directo al Padre. Ese es el cumplimiento que a veces yo cuando no entendía, pero ahora viéndolo bien, aquí está justamente, ¿no? Jesucristo es el lugar sagrado de Dios. Y toda persona que quiere ir al Padre tiene que pasar por Cristo. Sigue diciendo, miren lo que pasa más acá. El verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Aquí está, miren, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esa palabra yo soy en griego es ego eimi. Ego eimi. Ego eimi es las palabras que están en Moisés. Cuando Moisés habla con Dios y le dice, si me preguntan cómo te llamas, ¿qué le dice Dios a Moisés? Diles, yo soy el que soy. Jesús es el yo soy. Él es el templo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Antiguo Testamento era la luz. Lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrará mi camino. Jesús dice, yo soy la luz. En el día sábado recogían maná, en el día viernes maná, no, por los 2 días, Jesús viene y dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Sí? Y a la mujer le dice, yo soy el Mesías. O sea, el tiempo se ha cumplido. Las cosas no van a seguir siendo iguales porque apareció el Mesías. Entonces el Antiguo Testamento llega a su clímax en la persona de nuestro Señor Jesús. De manera que cualquiera que crea en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y es que eso dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo termino con esta parte. Primero, cuando yo veo porque de tal manera amó Dios al mundo, primero veo la palabra Dios contra el ateísmo. El ateísmo dice que no hay Dios. Y Juan 3:16 dice que sí hay Dios. ¿Amó a quién? Al mundo. ¿Sabes contra qué va? Contra el nacionalismo. El nacionalismo enseña, no, que Dios está solo conmigo. Que Dios está solo conmigo. Pero el texto dice que amó a quién? Al mundo. Tercero, que dio a su único hijo. ¿Va contra qué? Contra los musulmanes. Los musulmanes creen que Dios no tiene hijo. Sí saben eso, ¿no? Pero el texto dice que Dios sí tiene hijo. Cuarto, para que todo aquel que en Él crea. Va contra los calvinistas que dicen que Dios solo salva a los que han sido predestinados. El texto dice, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Quinto, no se pierda, mas tenga vida. Habrá gente que se pierda. Yo no creo que todos se van a salvar. Habrá gente que se pierda. Pero los que creen, no se pierden. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esta es la parte que yo quería enseñarles, que Jesucristo es el eje central de las Escrituras. Él es el A y Él es la Z. Él es el alfa y el omega. Él es el Alex y es la Tau. Él es el centro de toda predicación. Quien viene a Jesús tiene vida eterna. No se dejen intimidar por las personas que dicen, no, aquí está la verdad. No, la verdad está en Jesús. No, nosotros tenemos, no, la luz está en Jesús. No, nosotros tenemos la verdadera comida. No, la carne de Jesús es verdadera comida. No, porque a mí me metieron mucho miedo de que hay salvación por allí en alguna otra cosa. No, la salvación exclusivamente está en Cristo. ¿Sí me entiende? A mí me consideran algunos que yo estoy perdido. No, pero a mí la Biblia me dice que Cristo me ha salvado, que el que cree en Él tiene vida, y yo sinceramente le creo a Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Y creo por la palabra que las personas que creen en Jesús tienen vida eterna. ¿Y qué es creer en Jesús? Entregarse completamente a Él. Saber de que Él es
tu único, pero también tu perfecto Salvador. Que cuando Él dijo en la cruz, consumado es, quiere decir que la salvación está hecha. Entonces, hermanos, espero que el tema les haya quedado claro y que Dios los ayude a poder comprender.